Hola jóvenes, ¿qué tal? Gusto en verlos nuevamente, no de verlos, sino que contactarme con ustedes nuevamente en el nivel de tercero y cuarto medio, ¿ya? El presente video, la presente clase va a ser prácticamente de refuerzo a lo que hemos ido conversando hasta las clases anteriores, ¿ya? Hasta el momento hemos visto básicamente lo que es la molécula de ADN, perdón, lo que hemos visto el ADN como tal, ¿ya? Ácido desoxirribonucleico. Y también existe el otro ácido también que se llama el ARN. Cada uno de estos ácidos se encuentra ubicado obviamente en el núcleo de las células, y eso es lo importante. Ahora, tal como yo se los planteé la vez anterior, el ADN siempre convive en el núcleo de la célula, ¿ya? Núcleo celular u otras estructuras, como por ejemplo los cloroplastos. Recuerden que los cloroplastos son organelos de los vegetales. También se encuentran en las mitocondrias, que ustedes perfectamente la han escuchado, mitocondrias, hablar por ahí de las mitocondrias, que también se multiplican. Por lo tanto, en cualquier proceso donde haya un aumento de número, siempre va a estar relacionado con el ADN. Eso es lo importante, ¿ya? Lo básico de esto es entender que tanto el ADN como el ARN se encuentran ubicados en el núcleo de la célula, ¿ya? En el núcleo, y que prácticamente desde aquí comienza a fluir esta información genética que es la que nos interesa ahora dilucidar. Entender cómo un mensaje genético que está estructurado en base a un ácido nucleico o ribonucleico o ADN desoxirribonucleico, que es una biomolécula orgánica, ¿ya? ¿Por qué se llama biomolécula orgánica? Estoy repasando cosas de primero enseñanza media. Se refiere que en su estructura química está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno. Carbono, hidróxido, oxígeno y también en este caso por el fósforo. Esto es en el fondo una biomolécula orgánica, pero lo básico de esto es que siempre que en una molécula exista dentro de su estructura química el átomo de carbono, siempre es considerada entonces como una molécula orgánica. Es el caso entonces del ADN y el ARN en este momento. La clase pasada, ¿sí? La clase pasada vimos la estructura del ADN, a la cual no voy a entrar otra vez porque ya les mandé una clase, tiene una guía. Ahora les acabo de subir una guía con respecto al proceso que comenzamos a ver en la clase pasada, que se llama el dogma central de la biología. Dogma central de la biología. Es decir, biología. Es decir, esto, dogma central de la biología, nos plantea como un camino a seguir para seguir la pista de lo que sucede desde el momento en que un gen se produce, ¿ya? Y ustedes saben que el gen está formado por ADN, por segmentos de ADN, que pueden ser más grandes o más pequeños. Recuerden que el ADN puede estar estructurado de dos formas. Si la célula está en reposo, el ADN simplemente está totalmente compactado o descompactado, como lo quieran ver, en filamentos, ¿no? Eso es cuando está en reposo. Pero cuando la célula tiene que dividirse por alguna razón en especial para reproducirse, por ejemplo, ese ADN tiene que necesariamente compactarse en ADN, compactarse en cromosomas, porque es ahí donde va a encriptar la información genética. Ahora, ¿qué nos plantea el dogma central de la biología? ¿Qué nos dice que el ADN, la molécula de ADN, ¿sí? ¿Ya? Después tenemos que pasar de ADN a ARN, todo esto está explicado en la guía, y finalmente lo que se llama proteína, ¿ya? Es decir, todo este flujo de información, que ya nosotros le pusimos nombre, que es el flujo de la información genética o génica, como lo quieran llamar ustedes, está relacionado con este dogma central de la biología. El ADN entonces es el responsable de que todo esto suceda, pero para que esto realmente se lleve a cabo, es decir, este mensaje que está encriptado dentro del ADN necesariamente tiene que pasar por procesos primarios antes de llegar, obviamente, antes de llegar a lo que es la proteína como tal, que es la expresión génica o genética o funcional, perdón, o funcional en este caso de la proteína. Entonces, volviendo al dogma central de la biología, que es el tema que nos convoca hoy día,
definitivamente entonces aquí nos dice que primero que nada hay dos etapas acá, ¿no? Vamos a trabajar con el ADN primero. Dice que el ADN en primera instancia, ¿ya? El ADN para poder subsistir siempre dentro de la célula y cada vez que la célula requiera dividirse, es decir, hablando de mitosis ahora, el ADN necesariamente tiene que replicarse, es decir, copiarse a sí mismo, es decir, sacar copias de seguridad. Eso significa en el fondo la replicación del ADN. Replicación es copiar, ¿ya? Replicación es copiar el ADN. Es decir, si yo tengo acá en este momento dos hebras de ADN, una y dos, como la están viendo en este momento, cada una tiene sus bases nitrogenadas, supongamos, adenina, timina, guanina, citosina. Si vamos a transcribir, a replicar, perdón, este filamento de ADN, que para nosotros es el filamento 1, el filamento nuevo, ya como colorario de la replicación, necesariamente tendrá que tener sus bases nitrogenadas complementarias. En este caso, entonces, la adenina será la timina será la adenina, la guanina la citosina y la citosina la guanina. Entonces, a eso se llama proceso de replicación. Replicación, entonces, en el fondo, es obtener una copia fiel, ¿sí? Fiel del origen o del ADN de origen antes de salir del núcleo, porque necesita después ir a otros lugares de la célula donde se procesa. Entonces, la primera etapa es replicación. ¿Qué es entonces la replicación? Vuelvo sobre el tema. Es simplemente copiarse, porque esta es una hebra nueva de ADN que apareció y que es el complemento. Si ustedes la ven adenina-timina o timina-adenina, ustedes la pueden ver exactamente igual. ¿Cómo probarlo? Simple. Ven ustedes la etapa, repliquemos esta hebra que está acá. ¿Ya? Repliquemos esta hebra que está aquí. Entonces, si tenemos timina aquí arriba, ¿cuál será el complemento en la siguiente? Adenina. Vean, el complemento de la adenina será timina. El complemento de la citosina será guanina y el complemento de la guanina será citosina. Si ustedes se fijan en esta hebra, es exactamente igual a la hebra madre o la hebra primogénia, ¿no? La primera hebra que es la que tiene que copiarse. Entonces, aquí ustedes, o podemos demostrar en el fondo que a través del proceso de replicación, el ADN se asegura un backup, se asegura un respaldo para mantenerla siempre como debe mantenerse, igual que los computadores, los llaveros, donde guardamos las claves, exactamente igual, por seguridad. ¿Ok? Bien, ese es el primer paso que podemos hablar de la replicación. Entonces, para el caso de la replicación en este momento, vamos a hablar algo de la replicación. Primero que nada, solamente, aunque está mejor explicado está bien explicado en la guía que les acabo de enviar, debemos comprender que el tipo de replicación, ¿ya? El tipo de replicación de nuestro ADN, replicación, es semiconservativa. Ese es el tipo, semiconservativa. ¿Qué significa esto? Que prácticamente de una hebra de ADN que la tenemos acá, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Cuyo complemento es este que estoy dibujando acá. Cuando se replican, entonces, vamos siempre a mantener como proceso de la replicación semiconservativa, siempre vamos a contener una hebra que es la madre, ¿sí? Y la hebra resultante va a ser esta que está acá. Es decir, por eso se llama, perdón, por eso se llama semiconservativa, ¿ya? Entonces, a esto se refiere. Está más explicado en la guía para que la puedan entender, pero lo que me interesa que comprendan, porque existen tres formas de replicación de ADN. La conservativa, la semiconservativa, que es la que usamos nosotros los seres vivos, ¿ya? Y la dispersiva. A mí me interesa solamente que entiendan que este sistema es el que nosotros usamos, semiconservativo. Los tres están explicados en la guía, no voy a recurrir sobre eso. Ok. Entendiendo esto entonces de que el ADN debe replicarse para mantener siempre su base genética, es decir, si nos vamos a una célula común y corriente, célula
que es somática. Vuelvo a reinsistir sobre el término, somática, ¿ya? Es decir, todas aquellas células que contiene nuestro organismo y que no son sexuales, por algo son somáticas. Somática significa cuerpo. Tiene 23 pares de cromosomas, ¿ya? 23 pares, o 46 cromosomas. Entonces, previo a dividirse por proceso de mitosis, ¿ya? Es decir, dar origen a otras células exactamente iguales, aquí tiene que necesariamente haber una replicación del ADN. Aquí se produce lo que se llama la replicación, es decir, aquí se copian las hebras o se copia el ADN a contar de un molde que tiene la célula madre. Vamos a aumentar aquí la cantidad de ADN, pero después se va a distribuir, perdón, se va a distribuir exactamente igual en 23 pares, o sea, 23 pares o 46 cromosomas, 46, que son idénticos a los cromosomas de la célula madre que está acá. Por eso se explica entonces este proceso de replicación. La replicación, insisto, es copiarse a sí mismo para obtener un respaldo. ¿Perfecto? Bien. Volvamos al dogma central de la biología. ¿Qué nos dice el dogma central de la biología? Que obviamente nosotros, teniendo la información ya encriptada en el ADN, en segmentos que se llaman genes, ustedes saben ya que supongamos el ADN tiene este largo, ¿no? Supongamos, y que dentro del ADN está encriptado, ¿sí?, un mensaje genético que están dados por las bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina. Esto puede ser un segmento de un gen que es en el fondo responsable de una característica. Supongamos, color de ojos. Los genes pueden ser tantos o más bases nitrogenadas como esta. Por lo tanto, un filamento de ADN está estructurado por muchos nucleótidos en el fondo. ¿Recuerdan lo que era la palabra nucleótido? Era la unidad básica, ¿ya? Era la unidad básica del ADN. ¿Y por qué estaba conformada? Estaba conformada por un fósforo, conformada por, en este caso, un azúcar, estaba conformada por un azúcar, ahí, que puede ser una pentosa, desoxi o ribosa, depende si es ARN o ADN, y por una base nitrogenada, que en este instante podría ser cualquiera de las 4 que ustedes conocen. Esto es en el fondo un nucleótido, es decir, la unidad básica del ADN se llama nucleótido. Y nosotros tenemos entonces, dependiendo del número de bases nitrogenadas, vamos a tener el número de nucleótidos. En este caso, como son 4 los básicos, son 4 nucleótidos que después se van a ir cambiando en posición y dan origen a múltiples combinaciones. Ok. Sigamos entonces, habiéndoles explicado en forma simple esto, vamos a irnos entonces al dogma central de la biología. Ya vimos el proceso de replicación. La replicación entonces la dejamos acá. La replicación está lista. Perfecto. El segundo paso que viene, este es el primero, el segundo paso que viene se llama transcripción. Transcripción. Que en el fondo la transcripción significa una copia fiel. ¿Una copia fiel de qué? Del ADN. ¿Ya? Copia fiel del ADN. Por lo tanto, si yo tengo ahora, por ejemplo, y en la guía les puse un ejercicio muy simple, si yo tengo acá las 4 unidades básicas de los nucleótidos, adenina, vuelvo, timina, citosina y guanina, al transcribirse esto, que es ADN, para que lo entiendan, esto de acá es ADN, lo tenemos que transformar precisamente nosotros en ARN, porque ya les expliqué que el ARN es el que está facultado para salir fuera del núcleo y ser procesado posteriormente por organelos en el citoplasma. Entonces, necesariamente antes de que se cree el ADN y salga, tiene que tener una copia fiel del ADN, porque en el fondo, el ARN en el fondo es un mensajero del ADN. Por lo tanto, ¿cuál sería el ARN en este caso? Recuérdense que hay un truco por aquí. No existe, en el ARN no existe la timina, por lo tanto hay que cambiar, cuando aparezca timina hay que poner uracilo. Entonces, si tengo adenina acá,
según lo que yo les acabo de plantear, no se debe poner timina, sino que se pone el uracilo. ¿Se acuerdan? El uracilo. Si tengo timina en el ADN, sí que puedo poner su complemento en el ARN, porque la timina en este caso es adenina. La citosina es guanina y la guanina es citosina. Entonces, dado estas consideraciones, yo aquí he hecho la transcripción, ¿ya? He hecho la transcripción del ARN. O sea, pasé de ADN a ARN. Y en este caso para mí es el ARN mensajero. ¿Por qué? Porque es un mensaje que esta molécula lleva y que otra característica tiene, que no son dos hebras, sino que solamente es una hebra. ¿Ya? No son dos hebras, sino que una hebra. Por lo tanto, este mensaje ya, si ustedes lo ven de esta forma, ya está con, y les expliqué también el otro día en la clase, en la clase filmada, que está hecha también anteriormente, que esto para su lectura correcta debe ser juntarse de a 3. Por lo tanto, esto se llama un codón o tripleta. Pero eso nos vamos a cambiar un poco. Entonces, volviendo un poco al proceso. Vimos la replicación. La replicación es la copia. Yo voy a volver después sobre la copia en un momento porque me adelanté un poco, recién no me di cuenta. Pido disculpas. Y después nos pasamos a la transcripción, que en el fondo es transcribir, copiar esta información que está en ADN, transformarlo en ARN bajo las normas que ustedes conocen. ¿Cuál es? No existe la timina en el ARN. Por lo tanto, cada vez que yo tengo una A en ADN, aquí tendré que poner una U. ¿Perfecto? Perfecto. Me quiero devolver, con el permiso de ustedes, perdón, para el proceso de replicación. ¿Cómo se copia el ADN? ¿No? Para nosotros era fácil, simplemente era ir poniendo, ¿ya? Era ir poniendo bases nitrogenadas complementarias. Adenina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina, como ustedes quieran verlo. Pero ahora vamos a ver cómo se produce y quiénes intervienen en este proceso de replicación, porque es mucho más complejo. ¿Ya? De partida entiendan una cosa. Yo voy a suponer que, bueno, de hecho ustedes saben que es una helicoidal, ¿no es cierto? El espectro que tiene, es la forma que tiene el ADN es esta, ¿no? Siempre me enredo aquí en esta cuestión, me disculpan. Por lo tanto, ustedes saben que aquí entre medio están las fases nitrogenadas más sus puentes de hidrógeno, lo que hacen que esta molécula tenga esta forma helicoidal y sea estable. En ningún caso se desestabiliza. ¿Por qué? Porque primero que nada están hechos, ya están formadas por las bases nitrogenadas y sus complementos, más, ¿sí?, los puentes de hidrógeno. Recuerden, adenina, timina son 2 puentes de hidrógeno, citosina, guanina o guanina, citosina son 3. Por lo tanto, este tipo de puentes, ¿ya?, le da la característica de que esta estructura no se desarma ni se desacopla. ¿Sí? Porque si no sería trágico, ¿no? Andaría prácticamente todo esto, se destruiría y no habría sido posible copiar, primero que nada, traspasarlo a ARN y finalmente que el ARN salga fiel copia del ADN, o si no sería una distorsión de bases nitrogenadas. ¿Quiénes intervienen aquí en esto? Aquí vamos a tener que tener un poquitito de paciencia. Y me van a ayudar ustedes. Les voy a poner el siguiente problema. Yo voy a simular ahora que tengo la molécula de ADN helicoidal, pero la voy a hacer igual que una escala, pero la voy a hacer totalmente de esta manera. Por lo tanto, aquí están las bases nitrogenadas. Volvemos otra vez sobre las bases nitrogenadas. Adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina, citosina y guanina. Y entre medio, ustedes saben perfectamente bien qué es lo que va, los puentes de hidrógeno. Adenina, timina lleva 2, timina, adenina lleva 2, citosina, guanina lleva 3 y guanina, citosina lleva 3. Esto es lo que yo les digo en este momento, que es lo que le da la estabilidad precisamente a la molécula. Estos puentes de hidrógeno que están firmemente unidos por enlaces, ¿ya? Por enlaces. No olviden, a propósito, de que junto con esto tienen que agregar acá ustedes el azúcar, ¿no es cierto? Perdón, el azúcar, que en este caso es una ribosa, más el grupo fosfato. Por lo tanto, aquí estamos formando nosotros un nucleótido. Nuevamente vuelvo a la palabra nucleótido. Perfecto. Azúcar
y el fósforo, más la base nitrogenada, que es esta que está aquí. Bueno, el asunto es el siguiente. ¿Cómo en este caso la molécula de ADN se las arregla definitivamente para poder ser copiada? Porque fíjense, si se dan cuenta ahora, yo voy a borrar esto nuevamente, perdón, después lo voy a reponer. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, es una estructura que es estable, ¿ya? Y que es difícil de abrir. Adivina, timina. Entonces, para poder copiar estas hebras, sea la de arriba o la de abajo, o las dos simultáneamente, aquí primero que nada, tiene que haber un copiador, ¿no? Tiene que haber una fotocopiadora, pero aquí a la fotocopiadora les vamos a llamar enzimas. Y ustedes saben que las enzimas son de origen proteico. Entonces, ¿cuál es el primer problema que yo tengo aquí para poder separar las hebras? Cuando saben perfectamente ustedes que las hebras están unidas por las bases nitrogenadas más los puentes de hidrógeno. ¿Qué se les ocurriría a ustedes para poder separar estas hebras? Es decir, para que esta hebra se venga aquí y se venga acá, para que sucedan otros eventos más. ¿Qué tendría que hacer yo, por último, en otras palabras, para desarmar esta escala que está aquí? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Tienen alguna idea de cómo se podría hacer? ¿Qué habría que destruir para poder entrar entre medio de la molécula de ADN que es totalmente colapsada, ¿no? Es decir, que tiene una forma muy especial y una distancia muy especial. Espero que les haya crujido el mate, pero aquí tiene que haber una enzima, ¿ya? Una enzima que definitivamente destruya, ¿ya? Aquí empiezan a funcionar las enzimas que destruyen, ¿ya? Porque en el fondo lo que hay que hacer ahora es tratar de separar las hebras, es decir, tratar de separar las hebras. Cada vez estas hebras se van abriendo y esto obviamente se va subiendo. Entonces, esta enzima que está aquí y que está muy bien explicada en la guía, se llama helicasa. Helicasa. ¿Qué es la helicasa en el fondo? Es una enzima que tiene la función de romper, ¿ya? De romper precisamente los enlaces de hidrógeno. ¿Y cuál es la función de romper los enlaces de hidrógeno? Es precisamente lograr abrir esa escala. Entonces, en ese momento se usa la helicasa, que es una enzima que entra en juego en ese momento cuando el ADN se quiere reproducir, se quiere copiar a sí mismo, replicar, aparece esta enzima y esta enzima lo que va haciendo es destruyendo los puentes de hidrógeno, ¿ya? Destruye los puentes de hidrógeno. Porque en el fondo lo que tiene que hacer es separar la hebra para que se copie una hebra bajo la otra. Es decir, de aquí, de dos hebras, ¿cuántas vamos a sacar? 4. Pero si todavía los mantenemos unidas, ¿por qué? Porque aquí tienen que meterse más, más enzimas para hacer otros procesos dentro de la replicación. Por lo tanto, la helicasa, que les quede claro, rompe los enlaces de hidrógeno para abrir la molécula de ADN. Entonces, ¿cómo nos iría quedando esto? Supongamos ya que la helicasa logró penetrar acá, es decir, la hacemos avanzar en el transcurso de la hebra, por lo tanto, aquí va a quedar algo parecido a esto, fíjense, va a quedar algo parecido a esto. ¿Se fijan? A eso, más o menos. A ver, vamos a tratar de hacerlo más derecho. Ahí y ahí. Por lo tanto, aquí siguen las otras bases nitrogenadas que pueden tener cualquier orden, pero fíjense cómo estas hebras se separaron. Porque en el fondo lo que se pretende hacer es aislar estas hebras para que entren otros elementos a comenzar a copiar. Entonces se produce como una burbuja que llaman ellos de replicación. Fíjense, como una burbuja de replicación, donde la helicasa ya va rompiendo acá y la helicasa va rompiendo aquí, porque es bidireccional, entonces separa esto. Y al separar le da más facilidad a esas estructuras que ya vamos a comenzar a nombrar para que puedan copiar las fases nitrogenadas. Esta imagen que se formó aquí se llama horquilla de replicación. Si ustedes se fijan, es como una Y, ¿ya? O veámoslo de otra manera. A ver, para que sea real, tendría que ser así, ¿no es cierto? Una horquilla. Esto es una horquilla de replicación. Horquilla de replicación.
¿Ok? Entonces, fíjense en un detalle. ¿Qué teníamos la hebra? La hebra la teníamos cerrada recién, ¿no es cierto? La hebra teníamos una hebra paralela a la otra, imposible de penetrarla, ¿no es cierto? Por precisamente los enlaces de hidrógeno que habían acá. Sin embargo, hoy día, o sea, sin embargo ahora, gracias a la acción de esta enzima, se llama helicasa, rompe esto y esto precisamente pasa a ser esto después. Entonces, si lo borramos, ya los puentes no existen, se forman lo que se llama horquilla de replicación. Fíjese en un detalle. Las bases nitrogenadas siguen estando en su lugar. No se han caído ni se han perdido. Simplemente lo que se logró hacer fue separar las hebras que estaban unidas a través de los puentes de hidrógeno. Y esta figura que ustedes ven acá se llama horquilla de replicación. ¿Gracias a qué? Gracias a la acción de la helicasa. Entonces, la helicasa es una enzima cuya principal función, en este caso, es destruir los puentes de hidrógeno para abrir las hebras de ADN y poderlas abrir y poder copiar. ¿Ok? Sigamos. Todo esto, chicos, está explicado. Todo esto está explicado en la guía. Incluso hay detalles que yo no voy a nombrar ahora, pero se los voy a dar de tarea a ustedes. Esta es la guía que tienen que identificar ustedes en donde aparecen las actividades. Hoy día la puse, ¿ya? Hoy día la puse para que la puedan identificar en el aula y la puedan bajar o la puedan ver a través del computador. Está hecha en colores, así que la van a entender mucho mejor. Perfecto. Solucionado el primer problema. Pero ahora resulta de que tenemos que empezar a copiar esto, es decir, ¿cómo copiamos cada una? ¿Cómo se copia cada una? ¿Cómo se copia cada una de estas bases nitrogenadas? Ya sabemos que la adenina, su complemento es timina y la guanina es la citosina. Pero ¿quién es capaz de hacer eso? ¿Ya? ¿Quién es capaz de hacer eso? Otra enzima. Otra enzima cuyo nombre se llama, son isomerasas que se llaman las, no me quiero equivocar de tema porque de repente me puedo pegar yo un encontronazo, se llama ADN polimerasa. Es decir, ahora otra enzima la vamos a dibujar de esta forma, redondita, ¿ya? Como un picarón así, ¿ya? Que en el fondo va a ir en este sentido y va a venir otra por acá, ¿ya? Por aquí por la horquilla de replicación porque actúan en forma paralela. Recuerden que son dos. Una va a correr hacia allá y la otra va a ir corriendo hacia acá, es decir, en sentido contrario. Esta se llama ADN polimerasa. Polimerasa. ¿Qué función tiene esta polimerasa? Esta es la que realmente copia el complemento de la base nitrogenada. En otras palabras, si yo aquí tengo una base nitrogenada, por Dios, se me van a encollar ¿cómo se llama? Si yo tengo aquí la base nitrogenada adenina y pasa la ADN polimerasa, el complemento que me va a botar aquí, ¿cuál sería? La timina, ¿no es cierto? Si yo tuviera aquí citosina y fuera avanzando la ADN polimerasa hacia allá, aquí me botaría como complemento de esta la guanina. Y fíjense ustedes que aquí se empieza a formar la otra hebra que es complementaria, tanto por arriba como por abajo, ¿ya? Pero también se empiezan a juntar. Es decir, a medida que se copian, también se van juntando y se van reestructurando. Entonces, al final tenemos 4 hebras. En vez de 2, tenemos 4 hebras que son complementarias y a la vez idénticas. Dos enzimas. La primera, helicasa, rompe los enlaces de hidrógeno, abre la hebra de ADN, por lo tanto aparece lo que se llama horquilla de replicación, es como una I, como una Y. Segunda, que es importante, es decir, aquí en este momento lo que yo estoy achurando de alguna manera es otra enzima que se llama ADN topoisomerasa, que es esta que está aquí. ADN topoisomerasa. ¿Qué hace el ADN topoisomerasa? Corres allá, corres acá y va botando los complementos a cada lado de la hebra. Por lo tanto, vuelvo a insistir, aquí se forma otra hebra, aquí se forma otra hebra de ADN que es la que tengo formada acá. Se están formando 4 hebras a partir de 2. ¿Ok? Lo otro importante es que tienen que ver también, ¿ya?
lo que tienen que ver también es que por dónde comienza ahora la topoisomerasa, es decir, cómo va a entender la topoisomerasa, dónde comienza a copiar una hebra de ADN, porque la hebra de ADN puede tener hasta 1000, 2000, 3000 nucleótidos, es decir, por dónde comienza. Yo solamente lo voy a mencionar, no lo voy a decir más. Aquí hay códigos, ¿ya? O hay letras o bases nitrogenadas que le van a indicar a la topoisomerasa cuándo comenzar. Por lo tanto, hay códigos de inicio y códigos de fin. Dicho de otra manera, volviendo a borrar esto, ¿ya? Si se da la casualidad, por ejemplo, porque recuerden que una hebra de ADN, les vuelvo a reiterar, puede tener muchos, demasiados, ¿no? Códigos que no se van a usar, pero ¿dónde realmente la topoisomerasa, en este caso? Vamos a hacer una sola hebra de ADN acá, ya, una sola hebra de ADN, ¿ya? Con sus respectivos bases nucleótidas, ¿no? Entonces, la supongamos, aquí tenemos A, T, T, A, C, G, A, T, ya. Una sola hebra para que no se enreden. Se mete la topoisomerasa aquí al medio, ¿no? Recuérdense que yo la dibujé redonda. Entonces, la topoisomerasa empieza a leer hacia allá. ¿Cuándo comienza a leer? Es decir, ¿desde cuándo al final? Claro, va a comenzar a leer inmediatamente adenina, timina, ¿ya? Pero hay códigos que yo solamente, no se los voy a decir ahora, pero hay códigos de inicio y códigos de término, de copia y códigos de término, ¿ya? De término. Entonces, la ADN isomerasa, perdón, la ADN polimerasa o polimerasa en este caso, tiene que buscar dónde comenzar a copiar. Cuando le aparece a ella un código que le es conocido, ahí empieza a copiar. Si no aparece eso, sigue recorriendo la hebra hasta que encuentra el código. ¿Y hasta cuándo copia? ¿Hasta mañana? ¿Hasta pasado el próximo año? No. Hasta que encuentra en algún lugar de la hebra de ADN un código de término. Por lo tanto, de este segmento que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Al final puede que mi hebra final de ADN que me sirva, sea solamente de 4. ¿Por qué? Porque habría aquí un código de inicio y aquí habría un código de fin. Por lo tanto, lo que a mí me sirve para leer después, ¿ya? ¿Qué proteína es la que está aquí? Es la que se encuentra entre este segmento de ADN. ¿Gracias a qué? Al código de inicio, que no se los he dado, y el código de término. Por ahora los voy a dejar ahí. Hay que solucionar otro problema. Hay que solucionar otro problema. Ustedes se fijaron de que la molécula de ADN es una molécula que es helicoidal, ¿no es cierto? Es decir, es una molécula que es doble hebra y es helicoidal, es decir, tiene esta forma. Por lo tanto, el complemento de la hebra va a ser este, ¿no es cierto? Va a ser este. Ay, ahí creo que me salió. Ya. Entonces, si aquí metíamos la helicasa, ¿ya? Obviamente abríamos esto porque íbamos rompiendo los puentes de hidrógeno, ¿ya? Y también a su vez iba funcionando la famosa ADN primasa que está aquí, una copia en este sentido y la roja copia en el otro sentido. Aquí viene la otra topoisomerasa por otro lado, por lo tanto, para que vean ustedes la copia simultánea en ambos lados de la hebra, ya esta gira hacia acá, la otra gira hacia acá. Entonces, aquí tenemos un problema. Topoisomerasa. Topoisomerasa. Perfecto. ¿Qué pasa en términos prácticos? Fíjense en un detalle. ¿Qué pasa si ustedes empiezan a tirar este hilo de aquí, lo empiezan a estirar? ¿Qué pasa con estas hebras de acá? ¿Cómo, qué sucede su forma? Es decir, ¿conserva la misma forma helicoidal? ¿Se rompen los puentes de hidrógeno? Sí, se van rompiendo, ¿verdad? Por la helicasa. Pero, helicasa es con H, si no me equivoco. Sí, helicasa es con H. Pero lo que tienen que entender es lo mismo que una hebra de lana. Una hebra de lana que tenemos dos, que la tenemos trenzada. La tomamos de un lado y un compañero abre las dos hebritas y las empieza a tirar. ¿Qué pasa con la parte de atrás? ¿Qué pasa con la parte de atrás? Si está fija todavía. ¿Ya? ¿Qué pasa con
¿Qué pasa con esa estructura trenzada? Piensen. Es decir, si yo esto lo empiezo a abrir aquí y otro compañero me tiene fijo esto, ¿qué pasa con esta estructura? ¿Esa estructura permanece exactamente igual? No, aquí lo que se llama, existe un sobreenrollamiento del ADN, un sobreenrollamiento, creo que así es la palabra, sobreenrollamiento del ADN. Entonces, si esto yo lo empiezo a forzar y ya se empieza como a enredar esto más, porque eso es en el fondo, se empieza a enredar, definitivamente se me destruye la molécula y definitivamente si pasa eso, la topoisomerasa no puede seguir copiando. La helicasa no puede seguir copiando porque esto se cierra. Entonces, aquí tiene que actuar otra enzima que quiero que se la graben muy bien. Y esta enzima, si no me equivoco, se llama, déjame acordarme cómo era que se llamaba, la que evitaba el sobreenrollamiento. ¿Dónde está? Mira, yo estas cosas me las sabía de memoria, ahora se me olvidan. Primasa, las ligasas, la girasa, ¿ya? La girasa. La vamos a hacer de otra manera para que la puedan entender. Miren, espero que me hayan entendido esta clase, pero es un apoyo de lo que está escrito en la guía, que está escrito muy simple para que puedan entender. Entonces, yo decía entonces de que si bien es cierto, la hebra estaba abierta, ¿sí? Ahí, menos mal, me salió, ¿ya? Y que a medida que yo la voy abriendo, es decir, la tiro hacia allá para formar la horquilla de replicación, esto se me empieza a cerrar, ¿no es cierto? Porque hay un sobreenrollamiento. Entonces, y aquí está la helicasa. Recuérdense la helicasa que va rompiendo, la topoisomerasa que va copiando, la topoisomerasa que está por aquí copiando. Aquí hay otra enzima que se va a poner a ambos lados y la voy a poner de color verde para que la puedan ver bien. Y esta se llama girasa. ¿Qué característica tiene la girasa? La girasa se va a poner aquí. Es decir, aquí hay una girasa. Perdón, la girasa es total. Aquí se pone la girasa. Esta es otra enzima que se llama girasa. ¿Qué hace la girasa? Trata de mantener la misma distancia entre las hebras, por lo tanto impide que se sobreenrolle, se sobreenrolle, ¿ya? Enrolle el ADN. Entonces, ¿cuál es la tercera? Hay muchas más enzimas, ¿ya? Hay muchas más enzimas que obviamente van a intervenir, pero para mí en este momento son una, helicasa, la que rompe, topoisomerasa, la que copia, y girasa, la que evita que esto se destruya. ¿Me entienden? Que esto se sobreenrolle, se sobreenrolle. Piensen en ese ejemplo que les acabo de dar a ustedes, disculpen, que les acabo de dar a ustedes de la hebra de lana. Si ustedes la tiran de un lado y la mantienen fija del otro, la hebra de lana se va a compactar más hacia atrás, es decir, se va a sobreenrollar. Entonces, lo importante de esto es que todo mecanismo en la naturaleza nada es perfecto. Siempre estamos con accidentes en la naturaleza. Y hay otras enzimas más que les menciono ahí, pero prefiero dárselas directamente cuando tengamos la clase para que la puedan entender mejor. Pero lo importante de esto es que, para que vean que este es un proceso que es lento, aparentemente es lento, pero es rápido. Estoy como Cantinflas hasta ahora. Pero en el fondo, lo que les quiero decir es que son enzimas de origen proteico, nuevamente las proteínas, que son las que van a intervenir en este proceso que se llama replicación del ADN. Replicación del ADN. ¿Qué pasa, chicos? Hago la siguiente pregunta. ¿Ya? Vamos a copiar un segmento del ADN, ¿ya? Vamos a separar esa horquilla de replicación y vamos a tomar solamente un lado del ADN, ¿ya? La hebra 1, aquí dejamos la hebra 2 tranquila, sin problema. Y a la hebra 1 le ponemos sus respectivos bases nitrogenadas. Supongamos entonces que esta es la hebra 1, pero esta de aquí arriba es la hebra copia de la hebra 1. Por lo tanto, le vamos a poner 1', es decir, es el complemento de esta. Entonces, juguemos con las letras. Adenina, aquí me queda timina, adenina, timina,
citosina, aquí me queda guanina, acá el origen es citosina, guanina, aquí podemos poner, ya estoy cansado, adenina, timina, podemos poner otra timina, adenina, etc. Esto sería lo correcto, ¿no es cierto? Es decir, aquí la ADN primasa, la ADN, bien digo, la ADN topoisomerasa copió perfectamente bien. Aquí entró y fue leyendo, leyendo, leyendo y fue tirando para afuera los complementos. Y estos complementos están correctos, ¿no es cierto? Cada una va a ser nitrogenada con su complemento. Pero suele suceder, chicos, que como les dije recién, y con esto estoy terminando ya para no cansarlos tanto, que a veces hay accidentes en las copias. Entonces, podría ser lo siguiente. Puede ser que pasó la topoisomerasa, pero resulta que repitió esta. Y puede ser que acá no repitió, sino que me tiró una que no corresponde. ¿Se fijan el error que hay ahí? A esta corresponde una timina, pero me tiró una adenina. Y a esta le corresponde una guanina y me tiró una adenina. ¿Es un error? Sí, es un error. Y los errores, en este caso, también se corrigen. ¿Ya? Automáticamente también hay enzimas que van a detectar este proceso que está irregular. Reitero, en vez de darme una adenina, me tira una timina, me tira una citosina, hay un error. Hay un error, ¿no es cierto?, de replicación. Yo copié mal. Entonces, ¿qué hace la célula? Vuelve a repasar en su proceso y ¿cómo se llama? Y restituye la que corresponde. ¿Gracias a qué? Gracias a que tiene segmentos que le van diciendo, más que nada segmentos, enzimas que son corregidoras. Por lo tanto, al final, si esto se corrige, ya lo lógico sería que al final yo tuviera aquí arriba una timina. Perfecto, eso está correcto. Pero ¿qué sucede si esta queda? Si este error no se corrige. Hay que entender que en la naturaleza hay errores que sirven. Porque si esto lo vemos desde el punto de vista del origen de una proteína, la proteína de arriba va a ser distinta a la de abajo. O la característica que yo estoy esperando, sea física, sea pelo, sea lo que ustedes quieran, lo que se puede observar de las características que el fenotipo, me aparece una característica nueva. Y esas características nuevas son las que hacen de que el ADN, al margen de tener un patrón que es común, siempre tiene el riesgo de ser alterado. Y en estos casos vamos a hablar de mutación. Cuando existe esto o hay varias de estos errores, esto se llama mutación. Mutación es un cambio inesperado. De ahí viene la palabra mutantes, ¿no? Que ustedes de repente lo usan. Mi hijo lo usa mucho. Está mutante esta cuestión, me dice. Bueno, la mutación. Y las mutaciones pueden ser positivas, si son positivas para el organismo, para la planta, para los animales. Si esa mutación fue posible que dio una característica que lo ayuda a sobrevivir a condiciones distintas del ambiente al ser vivo, fantástico. Pero también las hay mutaciones que son negativas, es decir, que detrás de esto, de este error que aparece aquí, aparece también una situación que llega a ser problema cuando ya el individuo, planta o animal, se expresa ya como tal cuando es más adulto. Luego, las mutaciones son buenas y son malas. Son buenas en el sentido de que me aparece una carta más en la baraja, por lo tanto yo tengo más combinaciones, como aquella que me aparece en la baraja y resulta que no pude hacer ningún juego perfecto porque esa carta no me sirve. Y esa carta en el fondo, en vez de traerme características positivas, me da características negativas. Hablemos en general, enfermedades como enfermedades a la sangre, enfermedades de faltas de orejas, por ejemplo, falta de un dedito a la mano. Son detalles, pero ahí tienen una mutación que es negativa. Y mutaciones positivas hoy día se están haciendo mucho con la bioingeniería, en la cual hoy día se pueden obtener, por ejemplo, un ejemplo simple, ustedes saben que los naranjos antiguamente en la casa de los abuelos, los míos eran grandes los naranjos. Uno se subía a un naranjo y hoy día ustedes han visto camino a Limache, Quillota, cuando andan por ahí, ustedes han visto que los cerros, los naranjos son más pequeños y dan una fruta más chiquitita, pero con más agua. Eso es una alteración genética. Pero eso está producida por el hombre, no está producida por la naturaleza. Yo estoy hablando acá de la naturaleza en el fondo. Lo que les quiero decir es que este material genético puede ser manipulado, para bien o para mal. Chicos, eso los dejo pensando.
Hagan la actividad que les puse ahí, son 2 preguntas en la guía. Necesito encarecidamente que vean los videos y lean las guías, anoten las dudas, porque después la prueba la vamos a tener de vuelta de vacaciones. Creo que el 24 por ahí, si no me equivoco. Por lo tanto, no quiero que pasen sobresaltos. Se los estamos dando todo para que todo les vaya bien. Y el que no sabe, que pregunte. Que tengan un buen descanso, un buen fin de semana y yo me voy a dormir porque también estoy cansado. Chao, chao, que estén bien.